Nos vamos a hablar con el ex subsecretario y ministro también de Turismo, Benjamín Liberov. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Bueno, con eso que están comentando recién, no creo que estemos bien. No, sí, no estamos bien. ¿Cuál es la solución para que no haya más gente? Capaz que me decís, no es tema mío, entonces cambiamos de tema, vamos arriba. Pero ya que estamos en línea, porque en las elecciones todos tienen la solución, en la previa, ¿no? Y después está difícil. Por aquello del poeta de que nada del humano me es ajeno, yo diría que no es posible responder que no es materia. Yo he tenido en la puerta de mi edificio, he tenido gente durmiendo y he llamado y efectivamente aquí a 50 metros había uno de los locales que tenía el Mides y bueno, vinieron en un rato, no recuerdo exactamente el tiempo, pero es muy duro y no solo durmiendo, yo les aseguro que de mañana recorrer y ver a algunos que ya no están durmiendo y que con una muy mala, habiendo pasado una muy mala noche, también estruja el corazón, ¿no? Bien, la segunda pregunta era, que es más un ensayo que otra cosa. ¿Cuál es la solución? ¿Es fácil? Yo creo que no. Creo que no. No es fácil. Fíjense que si a veces hay que discutir si pueden ir con las mascotas o no pueden ir con las mascotas, es gente que está en una condición muy vulnerable. Yo entiendo que hay que buscar todos los caminos, para que efectivamente esa persona sea atendida y pueda efectivamente retirarse de la calle y generar las mejores condiciones. Pero no es solo esa noche, porque vamos a suponer que mañana no hace tanto frío. Bueno, pero entonces se queda en la calle y entonces no es tan dramático, no. Es más complejo que eso y realmente se ha multiplicado o ha crecido el número. Yo estuve trabajando en una de las ollas populares, una que se generaba a partir de, que sigue todavía la olla de la librería Diomedes, y el 30% era personas de calle, un 30% eran emigrantes que tenían dificultades, y había un número no menor de los que están haciendo lo que llamamos los delivery, que bueno, ahorraban una comida comiéndola en la olla. No era solamente que no tenían otro ingreso, aguantaban eso que ahorraban de una comida para tapar otro agujero. Pero es complicado, no es sencillo. Hay múltiples organismos que tienen que ver con eso, porque algunos que ustedes dieron son del Ministerio Interior, otros son del Mides, y después es todo la logística para apoyar, pero yo creo que de todas maneras, y acá ya doy una opinión que no necesariamente puede ser compartida, yo creo que todo esto del periodo de la pandemia además agudizó y por lo tanto hay que buscar nuevas herramientas, no alcanza con las que tenemos. Y creo que hay que hacerlo porque si no, no sé, yo recuerdo hace muchos años, para que vean que soy viejo, en vivo y en directo, Never Araujo sí. había traído a uno de los publicistas más importantes que tenía España en aquel momento y que diseñó el logo de la Nissan para España, por ejemplo, Joaquín Lorente, perdón, y le hizo toda una serie de preguntas, y la última pregunta fue: usted que se reúne con tanto empresario, ¿qué es lo que en general les recomienda? Que inviertan en África, contestó Joaquín Lorente. Fíjense, que inviertan en África. Por lo cual Never Araujo quedó como entrecortado con la respuesta. Y entonces dice, porque si no invertimos en África no vamos a poder vivir en Europa, le dijo. Claro. Entonces, cuando se habla de que el Montevideo al norte de Avenida Italia, o tal cosa, o tal otra, bueno, yo creo que las medidas tienen que entenderse que hay que invertir para que la convivencia tan importante entre los uruguayos
de la cual muchas veces nos hemos vanagloriado y que aún hoy decimos, por lo menos en lo internacional, hasta el presidente lo señala, para poder avanzar en eso es necesario que se invierta, efectivamente que se invierta. Es muy importante, como que la discusión sobre seguridad también pasa por invertir en los centros penitenciarios, aunque en las elecciones nadie quiere decir que hay que invertir en cárceles, ¿no? Claro, no junto a votos eso. Bueno, está bien, es como el saneamiento, va enterrado y no junta votos, pero tener una ciudad como Montevideo con el 90% de su parque de viviendas conectado a las redes da sanidad, da mejor calidad de vida, y eso también es. Y recuerdo mucho cuando Tabaré Vázquez inició todo el proceso también en los nuevos proyectos de saneamiento para la ciudad de Montevideo, luego el conector subacuático, y él decía, no importa que no dé votos, pero da calidad de vida. Benjamín, ¿cómo estás viendo la marcha del turismo tanto afuera como adentro de Uruguay? Bueno, tenemos, en alguna otra oportunidad que tuvimos la oportunidad de conversar, sí. Surgió el tema de que lo que está ocurriendo en el mundo, incluso yo recuerdo haber llevado imágenes de miles de aviones o centenares de aviones estacionados, es una realidad que nunca habíamos pasado, por lo tanto no es comparable, es difícil no hay con qué comparar. Ahora, hay rehabilitación o comienzo de la rehabilitación de la actividad, pero al mismo tiempo el sector turismo es muy sensible a todo lo que tiene que ver con los temas de salud y de violencia, por lo tanto se tienen idas y venidas, y parecería que vamos a seguir igual. La diferencia que tienen los temas de salud con otros temas en el turismo, por ejemplo, los temas económicos, es que la curva de descenso con los temas económicos tiene una pendiente, depende de la gravedad de la crisis, la inclinación de la misma. Ahora, los temas sanitarios son un corte abrupto. Cuando apareció el H1N1 en Brasil, nosotros a los 15 días teníamos un descenso de los brasileros como si fuera una escalera, no era una pendiente por una inflación y una devaluación, no, completamente distinto. Y nos pasó en parte porque, bueno, hubo que cerrar fronteras, y después porque vienen determinadas olas. Pero fíjense, en el primer trimestre de este año, ingresaron al Uruguay un poco menos de 400.000 personas, de acuerdo a las mediciones que se dieron hace un par de semanas. En el primer trimestre del 2020 habían venido 1 millón de visitantes y habían ingresado 675 millones de dólares, y esta vez ingresaron 381. Les hago rápido y les digo que hay un saldo de 383 millones a favor de Uruguay en el 2020 y 220 millones en este año. O sea, hay 110 millones de dólares en el primer trimestre del año que no van a ingresar, no ingresaron al sector turismo en el Uruguay. Eso significa un golpe muy importante, muy importante. Y las medidas que se han venido tomando no están acorde con la gravedad de 2 años de devastación que ha tenido el sector. Desde ese punto de vista yo creo que va a ser muy complicado. Es más, si miramos los dos mercados principales del Uruguay, que son el 80%, la falta de competitividad, la pérdida de competitividad que tiene Uruguay hace que por lo menos, y las inestabilidades en esos países, que vamos a tener por lo menos 2 años más en que el sector turismo no va a tener condiciones para recuperarse efectivamente de lo que ha pasado. Y eso no se lo va a devolver nadie. Ya en Montevideo hay 700, 800 cuartos de categoría 3 estrellas superior y 4 estrellas y algunos de 5 estrellas que ya no existen, ya se reconvirtieron. Y construir hoteles no es chasquir los dedos y que salgan hoteles. Es muy complicado, la situación es muy complicada, y las medidas, yo les digo,
había de dónde sacar, se le dijo o les planteamos a las autoridades del Ministerio de Turismo algunas ideas, no quiere decir que las tomaran en cuenta, pero por lo menos dimos ideas y no fueron tomadas en cuenta, no les pareció correcto. Incluso van a la rendición de cuentas del año 2021 y plantean que el Ministerio ahorró plata, o sea, ahorró 130 millones de pesos en un sector que está devastado. Realmente es incomprensible. Bueno, pero la propuesta electoral, Benjamín, era abatir el déficit fiscal, ¿verdad? Y, digo, por eso los ahorros en algunas reparticiones que se traducen en, tal vez, quejas de la gente. Pero eso, después la gente... Fernando, con el mayor de los respetos, en el mundo, no en el Uruguay la discusión, en el mundo, los déficits fiscales de todos los países importó nada. El déficit más importante que los países presentaron a los efectos de poder mostrar política fue salvar gente, vacunar gente. Eso fue lo más importante. Y un país serio, en medio de toda esta conducción de la pandemia, es aquellos que se salvan, no necesariamente si tienen 5%, 4% de déficit fiscal. Esa parte, que es importante, yo no estoy diciendo que se salga a tirar el dinero por ahí. Ahora, si tú tienes, fíjate, tú llegaste a tener entre 25 y 27 mil personas del sector turismo en el seguro de paro. El seguro de paro lo pagamos, ¿está bien? Sí, claro. Bien, perfecto. ¿Cuál es la razón por la cual, si teníamos mano de obra especializada, por ejemplo, para producir comida, no se podía encontrar con las infraestructuras gastronómicas y hoteleras solución para que esa gente en seguro de paro, con insumos del INDA, produjera comida? Porque el seguro de paro lo iban a cobrar igual, se podía compensar incluso, y eso iba a ayudar a la situación de miles de familias. Y a su vez, las ollas populares, que son un esfuerzo espectacular, que demuestran un corazón enorme, también tienen dificultad de eficiencia de generación de los alimentos, hasta por la propia ineficiencia que los combustibles que se utilizan tienen. Se podría haber rentabilizado y que las ollas fueran, conociendo el barrio, conociendo a quienes, los que distribuyeran la comida que se producía centralmente, en lugar de tener que dedicarse a ver cómo hacíamos colectas para poder juntar dinero, Fernando. Benjamín, Y eso... Yo no estoy diciendo que esté bien lo que hizo el gobierno, estoy diciendo cuál es la razón que le llevó a hacerlo, porque es lo que han venido diciendo públicamente, ¿no? No, yo no tengo ningún problema. Cada uno hace las opciones que entiende mejor. Yo no creo, o sea, no me planteo esa discusión. Lo que yo digo es, ¿había caminos alternativos? Había. ¿Se optó por otros caminos? Se optó por otros caminos. Pero eso va, digamos, en el 2024 veremos cómo se decide, pero hoy el Uruguay tenemos que lograr la mejor forma de que se viva de la mejor manera posible hasta el 2024, Fernando. Bien. Ya tendremos tiempo de discutir. Más bien. Es más, nosotros, a las autoridades del Ministerio de Turismo, hemos permanentemente tratado de abrir un diálogo para poder efectivamente ayudar. No serán buenas nuestras ideas, bueno, perfecto, lo aceptamos, pero por lo menos discutámosla. Porque, fíjate, el turismo interno contribuye a mitigar el impacto de la no llegada de turistas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien, dime tú qué promoción se realizó con ese dinero que se ahorró a los efectos de promover el turismo interno. Ninguna. Una voz femenina, qué bonito. Sí, operadora turística, así que te puedo hablar con Por eso, no, turismo de aventura es lo tuyo. Y ahí ya iba un pasito más y me voy a adelantar a la pregunta porque ya más o menos quedó abierta la oportunidad. Benjamín, cuando hablamos de todo esto, primero preguntarte si los números mienten. Yo ayer, por ejemplo, estaba en Colonia estaba vacía, ¿sí? Prácticamente vacía, lo que estábamos acostumbrados. Las rutas no se ven ómnibus, no se ven camionetas, acostumbrados a lo que estábamos antes. Pero hablando puntualmente del turismo interno y del turismo de naturaleza, que es el más olvidado para el Ministerio, ¿quedó una mala base de aquellos años?
quedó un trabajo empezado y no se terminó? ¿Por qué se olvida el turismo de naturaleza y por qué, por ejemplo, pasa a ser tan importante el turismo de cacería en el Uruguay? Todo en una. Remetí con todo. A ver, la primer cosa. El turismo interno, yo decía, mitigó, no cabe ninguna duda, lo han dicho los operadores, que el turismo interno ayudó a mucha gente a no quebrar. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las medidas? Nosotros le propusimos, que se piense un programa como el que tiene España con el Inserso, que significa un subsidio de 30% para paquetes especiales durante el periodo a los efectos de poder promover el turismo. No hay nada de eso. Incluso cuando se acaba de tomar la medida del IVA cero en la hotelería, se anunció la última semana de febrero para que empezara el 1 de marzo. Tú conoces igual que yo que en turismo, con una semana no se prepara nada. Bien. Entonces, el ministerio tenía herramientas. El turismo social era una experiencia. Yo no digo que hagan lo mismo, digo que simplemente se sienten los operadores con el ministerio y se vea cómo funcionaba eso para poderlo trasladar al turismo interno. Hace un mes, el ministerio dijo que iba a hacer en mayo y en junio experiencia de turismo social. Mayo pasó y no se ha escuchado nada. Pero estamos hablando de 2 años ya de pandemia. El Uruguay desarrolló, tú lo sabes porque recorres, desarrolló un conjunto de ofertas en todo el territorio como no se tenía nunca. Se regionalizó la gestión. Pájaros Pintados era un proyecto exitoso en el litoral. Tú debes haber recorrido desde el Anglo, pasando por Conchilla, llegando a Paysandú, llegando a las termas, hasta lo que es en el Rincón de Franquía, en Artigas, Bella Unión, etcétera. ¿Cierto? Bueno, eso se desarmó. Por eso duele. Bueno, te imaginarás que a uno le duele más, pero lo que quiero decir es que habían herramientas. Y en 2 años hubo información como para poder tener una batería de nuevas herramientas. Digamos, en turismo se decía que estábamos renaciendo. Bueno, fiesta de la cerveza, fiesta del Olimar, la criolla, de Rubel y de... Todo eso existía y se llenaba, no es que ahora se inventó y empezó. No es así. No es así. Incluso el turismo de casa, turismo sinergético existe en todo el mundo. El Uruguay no lo tenía como política de promoción. La respetaba y cuidaba lo que tenía que ver particularmente con las reglamentaciones del armamento que se utilizaba, que se cumpliera junto con el MGAP las temporadas y muy particularmente la atención que tenía que tener el respeto por la ética turística y que no se fueran situaciones que son enojosas para todo el sector y que en otros países constituyen motivo de viaje que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y eso era lo que nosotros teníamos con el turismo de casa. Si vienen 5.000 personas a turismo de casa y gastan $15.000 cada uno de ellos, son $6.700.000 al año, ¿sí? Para el sector que lo lleva adelante. Es importante. Ahora, para $2.000 millones, que era lo que ingresaba al Uruguay, es un valor ínfimo. Y está bien que se respete y hay que hacerlo con cuidado. Y eso está bien. Ahora, el turismo de aventuras, en algunas cosas, y el turismo de naturaleza, estaba unido al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pues bien, tú tienes Estero de Farrapos, que era un área protegida, que ahora aparentemente, en un acuerdo con un filántropo, se está privatizando. Y de pronto, no digo que vaya a ir mal, pero es una señal. En Quebrada de los Cuervos yo no he conocido nada de mejora. En Paso Centurión hubo una discusión sobre achicar el área producto de las presiones de determinados sectores. Entonces, había un proyecto que era remontar en Santa Lucía.
dentro del proyecto BID. Eso no existe. Había un proyecto relacionado con la vía del tren en el Valle Edén y con el restablecimiento ferroviario allí, que tenía una previsión de inversión de un monto que se bajó un tercio. Entonces, ese tipo de cosas existían. Yo respeto, ojalá. A mí lo que me preocupa es que el Uruguay vaya mejor. Quiero discutir ideas para cambiar después, pero no quiero que le vaya mal. ¿Vos tenés información o datos de por qué todo eso se dejó? ¿Todo eso es por ahorrar o por algunos otros motivos? Bueno, ustedes, digamos, en el Ministerio de Turismo ocurrió un episodio relativamente trágico para el sector también, ¿no? Y eso afectó. Y en muchas cosas ha habido como una actitud no de respetar de la boca para afuera política de Estado, sino de efectivamente ir desmontando cosas que existían. Ella trabaja en turismo y puede decirles cosas que efectivamente habían y que ocurrieron. No hace falta que las diga yo. Y no todo tenía que ser estar bien ni ser color de rosa. No digo eso. El ministerio acusa siempre ser el ministerio con menor presupuesto. Pero, a ver, nosotros teníamos un presupuesto pequeño, ¿correcto? Eso es cierto. Ahora, cuando nos fuimos, la promoción del Uruguay, que tenía $2.500.000 para la promoción general del país, llegó a tener $9 millones. Lo que nos pedía el Ministerio de Economía y Finanzas era que le demostráramos cómo íbamos a invertir el dinero y qué rentabilidad iba a tener esa inversión. Y eso fue lo que hicimos. En el año 2005, el Uruguay recibía 540 millones de dólares por ingreso de turismo. En el año que tuvimos más, tuvimos 2.200 millones de dólares de ingreso, y en el año último 1.750, porque ya teníamos la crisis en la Argentina planteada. ¿Y saben cuántos funcionarios teníamos en el 2005? ¿Cuántos? 200 funcionarios. El Ministerio de Turismo es más chico que el municipio de Paso de los Toros, de funcionarios. ¿Y saben cuántos dejamos el 1 de marzo del 2020? ¿Cuántos? 176. O sea, casi 30 menos. No, 30 menos y 4 veces el ingreso de dinero. Sí. Y de 2 millones de ingresos de visitantes llegamos a 4.200.000. Si estuviéramos en una empresa privada, teníamos un premio. Teníamos un premio. Insisto, esto no está para decir que color de rosa todo en absoluto. Ahora, lo que me parece a mí es que hay como un planteo de que empezamos ahora, y no empezó el 2005, no se empezó. Las estadísticas del ministerio y los números del ministerio tenían una metodología acordada desde antes del 2005. Lo que nosotros hicimos fue tomar esa metodología y con eso dar pasos para profundizar el aprovechamiento de esa información. ¿Quién había sido Benjamín el ministro antes del 2005 del gobierno de Valle? Bordaberry. Ah, claro. Que dicen que hizo una muy buena gestión. Gran gestión. Bueno, hizo una gestión que por lo menos le dio visibilidad y fue candidato a presidente después. ¿Está bien? Ahora, yo lo que digo es de que si hay cosas que cuadro que gana no se toca, dice el dicho popular, ¿no? Sí. Bueno, busquemos las cosas que hay que profundizar. A mí no me digan, ahora por ejemplo hay declaraciones que vamos a tomar con fuerza el segmento de turismo de reuniones. ¿Saben cuál fue la mayor inversión que hizo el Ministerio de Turismo y del Uruguay para el turismo de reuniones en los últimos 50 años? ¿Cuál? El Centro de Convenciones de Punta del Este. ¿Es una obra estatal? Es una obra con dinero de un fideicomiso formado por el canon que tenía que pagar el Enjoy por la prolongación de su concesión de casino, más terrenos que puso la Intendencia de Maldonado. Es un espectáculo, el centro de espectáculos. Bueno, pero eso fue solicitado por el sector privado durante décadas. Entonces, que no me digan que ahora van a empezar a prestarle atención al turismo de reuniones. Se hizo la inversión. Es más, había un programa que se llama SOS Eventos, que todo aquel que quisiera
o pensara y fundamentara que tenía condiciones para que Uruguay fuera sede de un evento internacional, recibía hasta $4.500 a los efectos de poder ir, candidatearse, generar materiales, etc. Entonces, eso hizo que Uruguay estuviera dentro de los 10 países con mayor cantidad de reuniones en América del Sur y que Montevideo también estuviera entre las 10 ciudades más importantes. Y eso significa trabajar con tiempo, con planificación. Acá, aparte de tener cerrado por pandemia, no se proyectó. Díganme ustedes qué saben en concreto, de política para la captación de reuniones. Fíjense, incluso un detalle, el otro día tuvimos un evento que felicito a las autoridades por haberlo realizado. El desfile de Prada de diseño en Real la de San Plaza de Carlos. Toros, sí. Bien, perfecto. Díganme, ¿dónde se va a proyectar eso internacionalmente? Yo no tengo Porque idea. para hacerlo en Colonia y traer a Florencia de la Vega, no sé quién más que dice la prensa, me parece que es una inversión importante, que está bien hecha, pero hay que darle repercusión. Fíjense, nosotros teníamos una temporada de turismo prevista, abierta de noviembre para el año, del año pasado para adelante, ¿sí o no? Sí. Se abrió la frontera. Bien, ¿me pueden explicar por qué no desarrollamos promoción en Brasil, aprovechando las copas? Bueno, eso te iba a Las preguntar. finales de las copas. ¿El presupuesto del ministerio debería estar puesto en dónde? ¿En las ferias internacionales? ¿Cómo se promovería en el exterior? ¿Qué es lo que se hace? No. Las ferias internacionales llevan entre un 8 y un 10% de todo el presupuesto, ¿no? Hoy lo que tenemos es la promoción regional, implica las señales cable, implica todo lo de la utilización de la Big Data a través de la inteligencia artificial, la aplicación de lo que se llama Digital Creative Optimization para las compras programáticas, que es aprovechar las plataformas con las cuales yo identifico público, objetivo y dirijo mensajes, dirijo gráfica, dirijo a qué plataformas lo voy a hacer. Y eso es lo que ha ido creciendo. Lo digital ya era entre el 22 y el 25% del presupuesto general. Los cables eran otro tanto y hay algo de vía pública donde Uruguay pasó de Argentina a Brasil una proporción muy importante de inversión. Ya estaban prácticamente igual, Argentina y Brasil. Y cuando digo Argentina, fundamentalmente Capital Federal, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza. Entonces, eso es muy importante, eso cambió dramáticamente lo que implicaba la promoción. Ustedes tienen algunos ejemplos, como fue filmar en el Uruguay algunos capítulos con la cadena Globo, sí, o tener transmisiones de la temporada de verano de la cadena Bandeirantes regularmente, o lo que fue traer el canal, uno de los programas del canal Gourmet, Me Voy a Comer el Mundo, hacer programas aquí, acuerdos con History Channel, con Discovery Channel, con National Geographic para producciones específicas vinculadas al Uruguay. Todo eso se hizo, quedó, lo trasladamos, lo dejamos en la transición para los que lo quisieran hacer. Es cierto, la pandemia afectó la implementación inmediata, pero hay que investigar. Fíjense, turismo interno, tenían los datos cerrados a 2019. Se podría haber estudiado minuciosamente y profundizado en esos datos para aprovechar para el desarrollo del turismo interno, dado que las fronteras estaban cerradas. Es más, ¿qué sabemos ahora de lo que se puede denominar el estado del alma de la región con relación a nosotros? Hay empresas que se dedican a analizar con las técnicas digitales las formas que efectivamente podemos tener de llegarle y con qué mensajes en la región. Este tipo de trabajo encuestadora no es más menos uno quien gana la elección, sino las grandes tendencias. O nosotros le dijimos en determinado momento, preguntamos, preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual Uruguay no utiliza la vacuna Johnson & Johnson como Estados Unidos?
Porque la vacuna Johnson es de una dosis. Yo acá no soy experto en eso, no soy virólogo, no soy epidemiólogo, no tengo nada que ver. Lo que hice fue preguntar. Nadie me dijo que había una razón específica, pero eso nos podía haber permitido decirle a todo el mundo que quisiera venir a Uruguay, venga que yo le doy la vacuna, porque es de una dosis. Bueno, ese tiempo pasó, ahora estamos en otra. Lo que quiero decir es que habían cosas alternativas para hacer y no se hicieron. Y el sector efectivamente de turismo está devastado. Ahora, la semana pasada, viene un mensaje o hay un mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se va a quitar o se plantea el no pago de los aportes patronales del sector turismo hasta diciembre del 2022. Estamos en mayo. Nosotros el año pasado habíamos dicho, cuando hagamos una medida, dado que hay una devastación de tal nivel en el sector, demos un horizonte post-temporada, o sea, no es hasta diciembre del 2022, digamos hasta después de turismo del 2023. Hay que hacer un plan específico hasta después de turismo y ver cómo se va a estar comportando. De pronto, y ojalá no aparezca una variante Omicron, pero producto de la no lectura correcta de la situación, fue que ustedes... Sí. Perdón. Fue que ustedes escucharon, igual que yo, que íbamos a tener estadías más largas y de que, si bien es cierto que en enero había un pico, íbamos a tener otra. Después la culpa fue de Omicron. Y yo les digo, mirando los números macroeconómicos de la región, estaba claro que el 10 de enero no iba a haber segmento de recambio. Y las propias consultoras que dijeron que iba a haber una baja en la temporada de 30%, se equivocaron, y se equivocaron porque no analizaron correctamente. Entonces, teníamos que prepararnos para otra cosa. El cero IVA sobre el turismo interno había que haberlo hecho desde el 1 de febrero, porque ya incluso estaba claro que no había recambio. ¿Estamos a tiempo, Benjamín, para hacer una buena promoción para la temporada que viene? Estamos empezando junio. ¿Es ahora o más adelante? No. Ahora hay que discutir qué pasó. Sí. Y mirar con mucho detenimiento cuál es la perspectiva que hay. Yo les decía, hasta dentro de 2 años, Argentina, podemos decir que no va a tener condiciones de estabilidad y que no nos va a generar condiciones de competitividad en nuestro país. Entonces tenemos que mirar muy bien cómo vamos a actuar y qué beneficios vamos a dar. ¿Ustedes creen que algún argentino va a dejar de venir o va a venir solamente porque le vamos a dar el 30% de beneficio sobre el IMESI en las nastas a 30 kilómetros de la frontera? Eso se hacía antes de que hubiera pandemia, muchachos, y antes de que hubiera un parate. Hay que hacer otras cosas. ¿Tenés diálogo con Tabaré Viera? Yo, cuando empezaron a dar los números de la temporada, consulté a la fuerza política que integro para ir y hablar o plantearle. Yo llamé por teléfono al ministro, sí. Yo llamé por teléfono al ministro. A llamar luego de pasado el referéndum, cosa que era absolutamente razonable, me parece. Ha pasado 1 mes y medio. Bueno, de repente te llama ahora en estos días, Benjamín. Bueno, es un problema, ¿no? Porque la forma de relevamiento de información para los números del ministerio, si ustedes comparan, entran a la página web ahora del ministerio y ven qué hay de información sobre los números de lo que entró en el primer trimestre y lo que había antes, se van a dar cuenta de que hay un problema. Y porque las encuestas de turismo interno que se coordinaban con el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta continua de hogares, hace 2 años que no se hacen. Y si uno descontinúa determinados procesos, después volverlos a recomponer es mucho más complejo. Incluso les diría, en estos días vi el último número, un semanario, hablan de que vamos a retomar el Mundial 2030. Sí, ¿qué pasó? Bueno, a ver. ¿Es así o no es así? ¿Tuvimos? Bueno, no lo sé. La verdad que no lo sé. Ahora, las Copas América fueron en noviembre. Si íbamos a tener esa posición, hubiéramos aprovechado para hacer lobby por nosotros. Es más,
escuché que ahora se estaba esperando por el protocolo para llenarlo. Bueno, yo recuerdo que la comisión preparatoria que estaba formada por los países que estábamos incluidos en el 2030, teníamos ya un trabajo iniciado al respecto, incluso con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía experiencia de haber apoyado lo que fue la candidatura de México, Canadá y Estados Unidos, Fernando. Sí. Entonces, de alguna manera, no importa si va a ser o no va a ser, eso es un tema. Lo que ¿Estamos está claro en condiciones? ¿Estamos en condiciones? Ahí está. Esa es una buena discusión. Ahí está. Exacto. A ver, lo que yo digo, lo que dije en aquel momento y lo reafirmo ahora, es que yo lo que quiero discutir es en qué país voy a querer vivir en el 2030. Y en ese país, pensemos el Mundial. Pero aún si no pensamos el Mundial, del punto de vista del posicionamiento de Uruguay como alternativa, es un factor que incide con la política exterior del país, incluso con lo que tiene que ver con la promoción de sus productos y exportaciones. Y en última instancia, lo que sí ya está definido es de que la FIFA va a celebrar el centenario de la primera Copa del Mundo, y esa es en Uruguay. Entonces, los elementos estaban arriba de la mesa. Yo lo que digo es que me parece que estamos, improvisando con cosas que valen mucho, que importan mucho. Yo lo que planteaban vino a la luz de algunas experiencias internacionales, es efectivamente de analizar y mirar, porque no se trata de derrochar dinero, pero sí discutamos el posicionamiento. Ustedes saben ¿cuál fue la mayor operación de marketing que en los últimos 50 años ha hecho el país? Sí. De posicionarse internacionalmente. ¿Cuál? La Ronda Uruguay del GATT en Punta del Este. Oh, la cubrí. Volumen. Siglo pasado. Hace 2178 Ahí está. años. Todavía se está escribiendo y hablando de esa iniciativa que tuvo Enrique Iglesias. Sí. Entonces, hay cosas que valen desde ese punto de vista y valen mucho. Presidencia de Julio María Sanguinetti. Exacto. Entonces, yo lo del Mundial lo veo desde ese punto de vista, no para discutir a priori cuánto va a costar, no vamos a discutir qué cosas hay que hacer, porque lo que quede de eso tiene que ser para mejorar la calidad de vida del Uruguay. Bien. Benjamín, se me terminó el tiempo. Te agradezco Bueno, mucho. no, al contrario, el Como gusto ha siempre. sido mío. Y simplemente una anécdota, Sí. porque los escuché antes de empezar. A ver. En el año 84, cuando retorné al país, Sí. de noche estaba Omar Gutiérrez en CX30, el búho. Sí, Claro. señor. Exacto. Me invitó, había que andar por la Plaza Independencia en el 84 a las 2 de la mañana, y recién llegado. Y quien compartió la entrevista conmigo fue Rosa Luna. Mira. Rosa. Y en determinado momento, Omar preguntó si cocinábamos. Y yo le dije que alguna cosa hacía. Ella no. Y Rosaluna dice, yo me especializo en choto a la leche. Y yo me hacía arroz chino. Pero no cocinaba, fue un no, recuerdo enorme. No le gustaba porque cocinar. No le gustaba cocinar. Cuando el compañero de ella vino, digamos, efectivamente yo lo conocí estando entre el año 90 y 92 en la Intendencia Municipal de Montevideo. Trabajaba creo que en la Coca-Cola, si ya no me acuerdo mal. Y un muchacho fantástico. Sí. Que lo golpeó mucho el fallecimiento de Rosa. Incluso en algún momento, no sé en qué quedó el vestuario de ella, pero un recuerdo, bueno, ya ves, del 84 hasta acá ha transcurrido un tiempo y me acuerdo todavía de esa entrevista con Omar Gutiérrez. Tremendo personaje, tremenda persona. De los que se van perdiendo. Vivía en una pensión allí no en la Ciudad Vieja, en la calle Paysandú, allí por Libertador, en la misma que vivía otra grande, Marta Gularte. A ella no la conocí. Sí. A ella no. Eran tipos que tenían una trascendencia, me refiero a hombres y mujeres que tenían una trascendencia, pero que eran
terrenales y era muy fácil poder acceder a ellos. Sí. Eran Muy bueno, grandes en nuestra cultura, sí. Pero parte de la gente. fuera del palo que fuera, pero que estaban al alcance, que vos podías hablar, no existía la foto, no existía la selfie, y sin ¿Sabés? y de esos personajes que vamos perdiendo lamentablemente. Yo conté la anécdota de cómo se vieron por primera vez, que ni siquiera ni idea tenía ninguno de los dos. Él 9 años, un gurí que simplemente miró así para arriba y no terminaba nunca de mirar para arriba cuando la vio a ella. Y me lo contó él, ¿no? ¿Sabes lo que hizo él? Le tocó la cola. Dijera él, hoy tengo unos líos y hago eso. Dice, pero ella se dio vuelta, me miró y me dijo, no lo hagas más. Dice que cuando él tenía 18 años, 17 años, no me acuerdo, la fue a ver a un desfile en 18 de julio y no se pudo ir para su casa. La siguió. Cuando terminó el desfile se fueron a un bar que estaba allí en Rivera y 18 de julio. Y dice que ella entró con su comparsa y se pusieron a tomar algo y él no se podía ir, no se fue, eran las 2, las 3, las 4 de la mañana, hasta que ella lo miró a él y ella impactada porque el pibe no le sacaba los ojos de encima. Ella lo invitó a él. Claro, aparte con esa diferencia de edad, ella Podía ser mayor el hijo. que él, claramente una historia Ella lo interesante. invitó a él a tomar una cerveza. Porque dijera él, yo no tenía un peso en el bolsillo, lo único que tenía era miedo y admiración. Así se conocieron y convivieron, bueno, hasta que ella se fue. Bueno, Raúl que nos mira, que nos mande un mensaje y que nos cuente si Rosaluna cocinaba. No cocinó, le No gustaba. cocinaba, directamente. No cocinó. Bueno, gracias Benjamín, abrazo grande. No, un gusto y muy buenas tardes. abrazo. Y a Jorge, Gracias. que lo veo muy serio. Sí, Jorge está serio. Lo que pasa es que no soporta el calor y allá hay 30 y pico de grados, ¿viste? Y nosotros acá Nosotros acá tiritando. estamos contentos porque estamos muertos de frío. Seguro. Vamos arriba. Exactamente así. Está bien. Gracias, Benjamín. Muchas gracias por el espacio. Dale, que Un abrazo. pases